Gaby con el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, con Sebastián Murga. Buen día, Murga, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, habían terminado un año con preocupaciones, un 2019 con preocupaciones, con expectativas sobre cómo actuaría el gobierno nacional respecto del campo. ¿Cómo están viendo el comienzo del año respecto de eso? Bueno, nosotros pensábamos que podía llegar a suceder lo del aumento de las retenciones, era algo que era previsible. Se estaba intentando conversar con el nuevo gobierno para convencerlos de que este no es el camino. El gobierno optó por no dialogar. Un sábado a la madrugada emitió ese decreto de necesidad y urgencia, entre otras medidas, aumentando las retenciones. Así que bueno, nosotros hemos emitido un documento donde decimos que todas estas medidas que se han emitido no se trata solo de retenciones, sino que va mucho más allá y que esto no afecta solamente al campo, sino que afecta a toda la sociedad. ¿Qué otro tipo de medidas, además? Bueno, una medida que la vemos muy complicada para la institucionalidad del país es la delegación de las facultades que hace el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, violando el artículo 29 de la Constitución. Nos parece que no corresponde, que no es bueno para el futuro de nuestro país, que todo se delegue al Poder Ejecutivo. Para eso están la división de poderes, para eso está el Poder Legislativo, el Congreso, y acá se han delegado muchas normas que aparte son restrictivas para la economía. Y nosotros estamos preocupados verdaderamente de la pobreza y la desocupación. Realmente nos preocupa los sectores más carenciados, más pobres de nuestro país, y poniéndole trabas a la producción, poniéndole trabas a la generación de la riqueza no es el camino para justamente combatir la desocupación, la pobreza y toda la marginalidad que tenemos. ¿Han podido abrir algún canal de diálogo en estos 2 meses que pasaron? No, hemos tenido una reunión con el ministro de Agroindustria, que ha sido una reunión que la califico de muy mala, un ministro que no tiene ningún poder de decisión, y donde se le llevó un trabajo desde Tucumán, porque si algo intentamos hacer desde la rural es no reclamar solamente, sino llevar una propuesta. Fuimos a una reunión el 7 de enero, donde nosotros les llevamos una propuesta que había estado elaborada por economistas, por los grupos CREA, por la Estación Experimental, que es un organismo oficial, por productores, y siendo él un hombre de campo no llegó a nada, así que lo veo complicado el diálogo, más allá de que nos interesa conversar para intentar, como les decía recién, que se den cuenta de que este no es el camino. ¿Y mantienen, perdón, la organización de esta especie de nueva mesa de enlace, digamos, que habían generado en ese momento? Sí, por supuesto, se está trabajando conjuntamente con entidades afines a nosotros, con una mesa no ANEA, donde la problemática de la economía regional aparte es particular. Así que sí, se está trabajando conjuntamente. Usted decía recién de la preocupación de las entidades, de los ruralistas con la desocupación, con la pobreza, y justamente el argumento del gobierno nacional para aumentar las retenciones, entre otras medidas, es que se les pide solidaridad para combatir esos males, digamos. Sí. A ver, la solidaridad siempre estuvo en el espíritu del hombre de campo. Desde siempre, pero la solidaridad hay que comprenderla verdaderamente. Si el Estado sigue con estos costos, con este déficit fiscal, con esta estructura sobredimensionada, evidentemente que por más que se intente recaudar, o sea, ¿recaudar para qué? Nosotros estamos dispuestos al esfuerzo, queremos ayudar a los sectores que están más complicados, verdaderamente queremos hacerlo, pero la plata no está destinada a ese sector. La plata está destinada a seguir manteniendo un Estado que es absolutamente ineficiente, deficitario, con estructuras, no solamente el Poder Ejecutivo, los legislativos y los judiciales también tienen que reestructurarse. Nuestro país necesita de una gran reestructuración para poder ser viables, porque no alcanza, digamos, por más que se pongan impuestos y se pongan impuestos. Y en este caso las retenciones es un sobreimpuestos, porque el hombre de campo paga impuestos como corresponde. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo y así lo estamos haciendo. Pero las retenciones ya son impuestos confiscatorios, inequitativos.
Sí, Entonces, además que les quitan competitividad a nivel mundial, digamos. pero por supuesto. Brasil no tiene retenciones. Pero por supuesto, pero por eso Solo le por dar decía, un ejemplo. por supuesto, pero esto no es solamente retenciones, porque retenciones inclusive lo pone al sector agroexportador en una situación frente a la sociedad que no corresponde. Claro. Todas las medidas que hay hasta acá son restrictivas. Es decir, no estamos incentivando, motivando al empresario, al que genera riqueza. No es mala palabra una empresa fuerte, sólida. Claro. Cualquier trabajador quiere pertenecer a una empresa que cumpla con sus obligaciones, que los sueldos se paguen en tiempo y forma. Entonces, para que eso suceda, se necesita que cambie la política. Y el concepto de solidaridad no pasa por recaudarle a los sectores para que vaya al Estado. Es decir, no, el Estado tiene que ser eficiente y tiene que darse cuenta que de una vez por todas debe ser austero. Murga, ¿ustedes prevén, temen que se pueda plantear un escenario como el de 2008, con un conflicto muy potente entre el campo y el kirchnerismo en ese momento, y que iba ya más allá de lo económico, ya era hasta una cuestión ideológica, digamos, del gobierno? Sí, sí. Mire, yo lo que veo y lo que escucho de los productores, de nuestros socios, es que nadie quiere volver al conflicto. Claro. O sea, el espíritu de la gente no es volver al conflicto. Acá la problemática es otra. La problemática es justamente la pobreza, la desocupación, las inundaciones en Tucumán. O sea, tenemos pero un montón de problemas que nosotros no podemos ir con el tema del conflicto. Pero evidentemente que tenemos que ver cuál es la solución. O sea, esto no puede continuar porque este nivel de impuestos que tiene el sector agrícola lo deja fuera de juego. Claro, claro. En relación, perdón, mencionó las inundaciones, ¿cómo está la cuestión climática impactando en el sector? Bueno, al principio hemos estado muy complicado con una seca muy pronunciada y gracias a Dios estas últimas lluvias que causaron daño lamentablemente en algunos comprovincianos nuestros, pudieron acomodar los cultivos. Pero de vuelta, nos preocupa más las inundaciones que afectan a los pueblos recurrentemente, reiterativamente, año a año, que nuestros cultivos. Claro, claro. Murga, se venía hablando entre algunos productores de inclusive cambiarse de rubro o cambiar de cultivo, o no directamente no sembrar ante este escenario. ¿Eso sucedió? Sí, hay algunos casos de gente, lo que tengo conocimiento yo es de gente que dejó de sembrar. Claro. O sea, este año dijo, bueno, yo así no puedo hacerlo, claro, y dejó de sembrar. Esperamos que esto se revierta porque lo que sabe hacer la persona del campo, el hombre del campo, es justamente sembrar y producir. Así que por el momento sí tenemos conocimiento de gente que ha dejado de sembrar. Hay otro tema que les estaba preocupando y que habían mantenido varias reuniones con la provincia, que era la inseguridad, ¿no? Así es. ¿Cómo está eso? Bueno, justamente ayer hemos emitido un documento nosotros donde vemos que a pesar de las innumerables reuniones que hemos tenido, hemos formado un consejo, trabajamos con asesores de la Sociedad Rural Argentina. Lamentablemente esto continúa y no se detiene la inseguridad rural, como tampoco se detiene la seguridad urbana, claro, la inseguridad urbana. Claro. Así que bueno, vamos a seguir proponiendo, creemos que el Ministerio Público Fiscal debe intervenir, hace tiempo lo venimos diciendo. Esto no es un problema solamente de la policía o el ministro de Seguridad, esto es un problema de la legislatura y del Poder Judicial. Y de nosotros, o sea, nosotros dirigentes también tenemos que hacer una autocrítica a ver en qué estamos fallando. Claro, no podemos echar la culpa, por eso nos involucramos y ver a ver dónde estamos fallando y proponer. Pero realmente no estamos encontrando la solución, está muy complicado el tema. Gracias, Murga, por la charla y por venir y charlar con nosotros. No, muy